Que el Señor Jesucristo continúe bendiciendo cada una de vuestras vidas. Dios bendiga los amigos y hermanos que nos se conectan en este canal de Facebook Live, invitándoles también para que puedan buscarnos en YouTube como Iglesia Evangélica de Apopa y puedan suscribirse. Es una bendición estar nuevamente después de 2 semanas. Dios nos ha preservado la vida y nos ha dado la oportunidad de continuar sirviendo como un instrumento, como una bocina para la gloria del Señor. Bien, mis hermanos, ¿verdad? Hemos orado al Señor para que sea Él el que nos dé palabras y que cada uno de vosotros se pueda alimentar. Traigo saludos de nuestro hermano Joaquín Rodríguez Amaya, obispo general. Ayer tuve la oportunidad de tener una breve comunicación con mi hermano y les manda muchos saludos a la iglesia en general. Así que mis hermanos, ¿verdad? Un saludo también a mis hermanos que nos miran en México, Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Italia, España, y así desde Apopa a todo el mundo traemos este mensaje de esperanza para la humanidad. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor como dice su palabra en el nombre del Señor Jesús. Les invito que leamos juntitos y busquemos el libro de Primera de Pedro capítulo 1 para la gloria del Señor. Y vamos a leer el versículo 24 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, mis hermanos, bendiga el Señor a mis hermanos que me han tenido en esas campañas de oración y que han rogado, ¿verdad?, por mi salud. He estado fuera del aire, ¿verdad?, no por que yo he querido, sino por motivos ajenos, ¿verdad?, a mi voluntad. Pero bendiga el Señor a nuestro hermano César Rivas, a mi hermano Saúl Marroquín, mi hermano Manuel Villalobos, que me han cubierto en esta ausencia. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Nuestro hermano Pedro estaba enviando una carta a aquellos despatriados, aquellos que habían sido dispersos por aquellas naciones, ¿verdad? Dios, hermano, ¿verdad?, a cada uno de nosotros nos da conocimiento y entendimiento para que nosotros podamos leer y escudriñar y entender la palabra del Señor, como dice Nehemías 8, ¿verdad? Que ponían su sentido, ¿verdad? Que ponían su sentido, o sea, ponían su mente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La palabra del Señor dice, porque toda carne es como la hierba. Déjeme decirle que solamente cuando nosotros pasamos una experiencia muy cerca, ¿verdad?, de la muerte, podemos comprender lo que hablamos. Muchos podemos hablar lo que no vivimos, pero en lo personal yo soy un agradecido más del Señor. Dios me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, después de un quebranto de salud, estar al frente nuevamente de ustedes, y he comprendido lo que Dios a través del hermano Pedro dice en esta porción. Dice que toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Los jóvenes de hoy en este tiempo siempre piensan vivir mucho, pero es lamentable, ¿verdad?, y hay que decirlo, Dios, hermano, ¿verdad?, dice que los más robustos llegan a 60 y con dificultades a 80.
Yo tengo la bendición de tener a mi abuelita que tiene 109 años. Algunos no tienen la oportunidad de llegar ni a 50. Algunos hermanos, ¿verdad?, no tienen esa oportunidad porque la vida es tan corta. Muchos nos dedicamos a lo material, nos dedicamos, ¿verdad?, a lo secular, a los estudios, a los trabajos, y eso nos olvida, amados amigos y hermanos, que un día vamos a entregar cuentas al Señor. Dice que más la palabra del Señor permanece para siempre. Dios a través de sus apóstoles y sus profetas nos ha venido aconsejando. Como iglesia apostólica, como voz apostólica, nosotros continuamos pregonando que todo humano tiene que estar preparado. El problema es morirse. El problema es morir sin Cristo. Hoy en día las personas le tienen un pavor, un pánico a este virus COVID-19, pero al pecado muchas veces no le temen. Muchas veces al pecado le dicen bienvenido y a la bendición del Señor no le dan la bienvenida. La humanidad en este tiempo, el que ha sido observativo, ha visto que se han muerto pobres, se han muerto ricos, se han muerto profesionales, se han muerto personas sin letras, se han muerto pequeños, se han muerto grandes, y algunos dicen que el COVID no existe. Ahora yo me pregunto, ¿verdad? Todas estas plagas son permisión de Dios. La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, Mateo 24:35, pero su palabra no pasarán. Dios permite todo este tipo de pruebas para que el cristiano sea un hombre y una mujer verdaderamente despiertos. Usted y yo necesitamos, mis amados hermanos, ¿verdad?, escudriñar la palabra del Señor. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, usted tiene que meditar a través de la palabra, escudriñarla y pedirle al Señor ese entendimiento para poderla asimilar. Nosotros no estamos exentos en caer en cualquier tipo de enfermedad. No estamos blindados. Dentro de la congregación se han muerto muchos hermanos. Dentro de los vecindarios se han muerto muchos vecinos. Hermanos, dice Hebreos, el escritor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy en día, muchas personas están casi 20 horas, casi 18 horas en las redes sociales. Y cuando llegan a un mensaje en vivo o a un mensaje que está allí, que es palabra de Dios, hacen caso omiso. Se les imagina a los amigos que nunca van a morir, cuando la Biblia lo está manifestando, que la vida del hombre es como la flor del campo. Cuando yo tenía 7 años, iba a cumplir 8, fue asesinado mi padre. Y yo pensaba que nunca iba a llegar a los 15 años. Yo decía que iba a morir antes de 15 años. Llegué a 15 años, llegué a 20 años y hoy voy para 50. Pero déjeme decirle, mi estimado hermano y amigo, que cada uno de nosotros tenemos la obligación, tenemos el deber de arreglar nuestras vidas, de estar en paz con Dios, de poner en práctica la palabra del Señor. Muchos solamente enmendan sus errores cuando el vaso de profecía llega y les dice, mira que necesito que te pongas a cuenta. Pero la palabra del Señor dice que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Tenéis la palabra profética más permanente, dice la palabra del Señor.
tenéis la palabra profética más permanente, dice el hermano Pedro 1:19, a la cual hacéis bien estar atentos. Quiero decirle, mis hermanos, que al pasar las experiencias como humanos, nosotros vamos recapacitando y vamos meditando que el hombre es nada y menos que nada. Como la sombra del ayer, dice el salmista. Nosotros muchas veces vemos la vida como que vamos a vivir eternamente. Y claro que el Señor Jesús ha dejado, ¿verdad?, estipulado, ¿verdad? Pero no es, hermanos, el cuerpo, es el alma. La palabra del Señor allá en San Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice el Señor, muchas moradas hay. Mire, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar hogar. Pero ya están esas moradas preparadas. Solamente resta de que usted y yo pongamos por obra la palabra del Señor. En todos los medios sociales y en todos los medios escuchamos palabra de Dios, personajes que hablan muy bonito. Ahora yo me pregunto, ¿será que por hablar bonito nosotros vamos a estar con el Señor? No, no se equivoque. Mateo 7 dice, Señor, yo en tu nombre profeticé, yo en tu nombre hice milagros. Y el Señor nos dirá, apartados de mí, obradores de maldad. Marcos 9:44 dice que hay un lugar que el gusano nunca se va a apagar. Por eso es necesario que usted piense, y vuelvo a hacer el énfasis, el problema no es morirse, el problema es morir sin Cristo. El problema es vivir una vida tibia. Hermano cristiano que un día hiciste pacto con el Jesús de Nazaret, que ya no oras ni para comer, ni para acostarte, que ya no ayunas, ya no vigilas, ya no lees la palabra del Señor, ya no amas a tu hermano. Ese problema es grande, porque la palabra del Señor no dice que por leer la palabra, no dice que por conocerla. Usted puede conocer la palabra del Señor de Génesis a Apocalipsis, pero si usted no está tratando de hacer la voluntad del Señor, yo le digo que cuando la muerte lo sorprenda, puede tener problemas con el rey. Usted se puede esconder del anciano, del diácono, del pastor. Se puede esconder de cualquier ministro. Pero déjeme decirle que Dios conoce todo. Dios conoce su vida y la mía. Hermanos y amigos que están escuchando este mensaje, es necesario que cada uno de nosotros nos pongamos a cuenta, como dice la palabra del Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su... Mire, y vuélvase a Jehová. ¿Cuál es el impío? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Muchas personas conocen la palabra del Señor y han estado en nuestras congregaciones, pero después se hacen apáticos al Evangelio. Porque quizás algunos de nosotros como cristianos evangélicos no hemos dado buen testimonio. Dios, hermanos, en el Señor dice que vienen tiempos. La palabra del Señor, hermanos, habla a tiempo y fuera de tiempo. La palabra del Señor dice, hermanos, que allá en Amós 8:11 dice que he aquí vienen días, dice Jehová, que viene hambre a la tierra. Usted no se preocupe, el COVID-19 probablemente está por terminar, pero vienen más plagas, vienen más señales en el cielo. Yo no estoy diciendo estas palabras por alarmarlo. En la Biblia dice Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Usted y yo, mis hermanos, en el Señor, tenemos que estar asincerados con el Señor.
No tenemos, mis hermanos, ¿verdad?, que estar fingiendo, viviendo una vida descuidada, viviendo una vida que no le agrada al Señor, viviendo una vida solamente de apariencias. Es necesario que usted y yo nos asinceremos con Dios. Nuestros hijos, que busquen a Dios, pues muchos de nuestros hijos conocen la palabra del Señor. Algunos no están haciendo su voluntad y piensan que esto todavía, ¿verdad?, va a dilatar mucho tiempo. Mas, oh hermanos, no ignoréis, dice el hermano Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. 1 Pedro 3:9. Dios, hermanos, en el Señor quiere que cada uno de nosotros nos limpiemos. Que cada día, mis hermanos, luchemos la buena batalla, como Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Por lo demás solamente me espera, dijo mío. El Señor no le ofrece que usted no se va a enfermar. El Señor no le ofrece que usted no va a pasar problemas. Allá en el libro de los Corintios, Pablo le dice al Señor, Señor, 3 veces te he pedido. Y el Señor le dijo, Pablo, bástate de mi gracia. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Y no nos dejemos dar esos cuentos de camino real, esos mensajes de prosperidad que solamente hacen a los cristianos tibios. No, es necesario que cada uno nos limpiemos cuerpo, alma y espíritu para la venida del Señor. Muchos dicen, es que esa iglesia a mí no me gusta, yo voy a ir a una iglesia que a mí me guste, donde prediquen que a mí me guste. Nosotros no predicamos para que a usted le guste. Nosotros predicamos porque esto es palabra de Dios. Porque esto es necesario que nosotros lo hablemos. Porque este ministerio ha sido entregado a los hombres. No va a venir el Señor, ¿verdad?, allá en el cielo con hartos parlantes y nos va a comenzar a hablar. Él manda señales y ha mandado señales. Terremotos, pestes, hambre. Y esto todavía que no hemos visto lo más grande. Muchos de nosotros estamos viviendo una vida descuidada, pensando que porque somos ministros, pastores, diáconos, ancianos, algunos se ponen otros títulos, pensando que con esos títulos están más cerca de Dios. Pero yo le aseguro que no. Si usted no se somete a la palabra del Señor, a vivir como la palabra del Señor demanda, esa hambre que viene, que Amós dice en 8:11, le va a llegar un día a usted. Amados hermanos, San Juan 12:48 manifiesta lo que a continuación voy a leer. Y dice, mire, del 47 en adelante vamos a darle lectura. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Estas son las porciones que muchos de nosotros leemos, y que Dios es amor, y que Dios, ¿verdad?, es grande. Algunos hasta nos atrevemos a decirle Diosito. Dios no es un Diosito, Él no es llavero, Él es un Dios grande. Grabes eso en la mente. Ni tampoco ande poniendo Dios con D minúscula. El Dios que nosotros servimos es el que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel y que dijo allá en San Juan 8:32, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros, hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros nos sentimos libres porque Cristo mora en nosotros. Dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que no se atenga, amigo, no se atenga, hermano, porque los privilegios y los dones, dice la palabra del Señor, que los dones llegan hasta la sepultura.
usted podrá tener profecía, usted podrá tener visión, usted podrá tener sueño, voz audible, porque todas estas dones son manifestaciones de Dios para su iglesia. Pero no se confíe que porque tiene esos dones, que porque habla bonito y es evangelista, que porque usted tiene el don de llamamiento. No. Lo que el Señor quiere es que nosotros pongamos en práctica la palabra del Señor. Muchos querrán, dice la palabra, y no podrán. Por lo tanto, cada uno de nosotros examinémonos, como dice el apóstol Pablo en los Corintios. Examinaos a vosotros mismos. Si estás reprobados. Mire, Dios, hermanos amados en el Señor, quiere, Él no quiere la muerte del que muere. San Juan 10:10 dice que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. El Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, que me ha sacado a mí de la esclavitud, que te ha sacado a ti de la esclavitud, amigo que te quiere sacar a ti también de la esclavitud, ese Dios te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es necesario que usted abra las puertas de su corazón y que ese corazón duro, ese corazón petrificado, pueda ser cambiado por un corazón de carne. Mis amados hermanos, 2 Timoteo 2:2 continúa, mis hermanos, manifestando esta preciosa lectura. 2 Timoteo 2:2. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios quiere que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, pongamos por obra la palabra del Señor. Dice, mire, 2 Timoteo 2:1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Oiga el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es el problema que tenemos hoy. Que muchos de nosotros, los obreros, estamos ungiendo pastores que no traen el llamamiento de Dios. Estamos ungiendo hombres que no traen el llamamiento al servicio del Señor, que no sienten el deseo de servirle al Señor. Por eso es que cada uno de nosotros, en lo más mínimo que le pueda servir al Señor, usted sírvale. Si es barriendo la casa de oración, gócese. Si es visitando a los enfermos, gócese. ¿Sabe por qué? Porque eso es un don de Dios. Mis amados hermanos, dice, lo que has oído, esto encarga a hombres fieles. Eso es lo que hace falta hoy en este tiempo. Que nosotros encarguemos esto. Mire, porque muchos se adueñan de la obra del Señor. Porque muchos quieren hacer lo que no pueden hacer. Quieren imitar lo que no les ha sido dado. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos que recordarnos el pacto que hicimos cuando nos llevaban a las aguas a bautizarlos en el nombre de Jesús. Y tenemos que recordarlos. Que Números 30 dice que cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplir. Mira. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, obligare su alma con obligación. Mire, usted y yo ha prometido servirle al Señor, sírvale. Porque la palabra del Señor es fiel y verdadera. Yo le pudiera haber dicho, el último mensaje que yo prediqué, les dije que los veíamos el lunes. Y yo el lunes ya no pude estar con usted. Por misericordia estoy nuevamente al frente de ustedes. Porque la vida del hombre es como la flor del campo. Hoy somos y mañana no somos. Solamente quedan los recuerdos. Solamente quedan las obras, dice Apocalipsis. Solamente las obras van con nosotros. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Dios quiere que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, escudriñemos la palabra del Señor y pensemos, mis hermanos amados, que somos tan frágiles que es necesario que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos el día, porque la palabra del Señor dice que esté establecido, allá en el libro de los Hebreos, dice que esté establecido que el hombre muera una vez y luego después viene el juicio. Ese es el problema, que si usted tiene cuentas malas, no va a poder dar buenas cuentas. Cada uno de nosotros tenemos, hay 2 libros, ahí están siendo anotadas sus obras y las millas. Si sus obras malas pesan más que las buenas, cuando venga el Señor a dar ese pago, usted no va a estar en esa planilla a donde Él va a decir, venid benditos de mi Padre. ¿Sí? Pero es necesario que usted piense y comience a trabajar desde hoy y le diga al Señor, yo quiero responder a mi nombre cuando tú vengas, Cristo. Allá en Isaías 40, vuelve y confirma en el versículo 7, y dice que la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es fiel y verdadera. El apóstol Pablo decía al Timoteo, palabra fiel y verdadera es esta, de ser recibida por todos. Si usted quiere recibir la palabra del Señor, dígale, Señor, háblame. Porque es necesario que cada uno de nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor. El COVID tiene su fecha de vencimiento, pero la palabra del Señor es eterna. Usted y yo no somos eternos en la vida. Nuestra alma es eterna. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos. Como las hormiguitas en el invierno se preparan. En el verano recogen, en el invierno pasan, sacando de sus despensas. Así que, mis hermanos amados, ¿vea? Ruego en el Señor que cada uno de nosotros, mis hermanos, nos preocupemos y veamos al Dios de los cielos que Él está hablando a través de las señales. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice, para la gloria del Señor, no es mi palabra como juego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Quiero decirle que cuando yo no era cristiano y oía la palabra del Señor, yo decía esto, a saber quién les ha ido a contar mi vida. Pero es que Dios conoce su vida y la mía. Y a través del amor, no solamente dio su vida, sino que nos habla, sino que nos da esa bendición. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, es necesario apartar un momento y ponerlos a cuenta con el Señor. La flor se marchita, dice la palabra, la hierba se seca, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo bien dijo, yo no sé qué escoger, si la vida o la muerte. Porque para mí, dijo, el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Mire qué bendición. El apóstol Pablo decía, estoy por ser sacrificado. Mire, los apóstoles sufrieron. El único que tenemos datos que murió de edad es nuestro hermano Juan. De allí la mayoría, los religiosos los asesinaron. Las religiones. Porque déjeme decirle que hay más religiones en el mundo que personas queriendo hacer la voluntad de Dios. Todos ocupan la Biblia. Todos hablan de la Biblia. Pero no le piden entendimiento al Señor. Por eso dice la palabra del Señor que el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos. Mire, porque ningún
ninguna persona material puede entender la palabra del Señor. Solamente es a través del Espíritu que usted y yo podemos, mis amados hermanos, entender la palabra del Señor. Quiero decirles que desde que inventaron el reloj, su vida y la mía está siendo medida a través de ese aparatito, ¿verdad? A través de ese dispositivo que sirve para medir las horas, los minutos y los segundos. Pero déjeme decirle algo, que en el Señor el tiempo es de Él. Así que mis amados hermanos, ¿verdad? Allá, hermanos, ¿verdad? Galileo Galilei inspiró a Christian Hudway en 1956 y se autodenominó el inventor del reloj. Ahora yo le digo, la palabra del Señor es de lo alto. Él dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Dejaré al Espíritu Santo, el Consolador. Y ese es el que nos enseña. Porque no tenemos necesidad de que otro nos enseñe, sino el Espíritu Santo, el que está en medio de nosotros. La Biblia dice en Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 convenidos en su nombre, Él está allí en medio de nosotros. Hemos estado conectados, un número muy hermoso, escuchando esta palabra del Señor. Espero que cada uno de nosotros le ponga cuidado el tiempo, porque muchos el tiempo se les está llegando. A muchos el tiempo se les ha avanzado. Quiero decirle a mis amados hermanos que los hombres inventan muchos aparatos y muchas tecnologías que nos han de servir, pero déjeme decirle que nadie puede detener el tiempo. Yo les digo a los hermanos que bien el reloj lo pueden detener. Le quitan la batería y ya no camina. Pero el tiempo de Dios nadie lo detiene. Amados hermanos, lo que está escrito en Mateo 24 está cumpliendo. Dios quiere que cada uno de nosotros, mis hermanos, escudriñemos con temor y temblor la palabra del Señor. Porque nosotros, mis amados hermanos, necesitamos del favor de Dios. Quiero decirles que con esto voy a ir cerrando. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan, las cosas que he escritas, las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. No le vengo a hablar yo de virus, de infecciones, porque no soy médico, pero lo que sí le vengo a hablar es que todos estos juicios de Dios son reales. Algunos dicen que a nosotros no nos llegan. Y yo le digo que si Dios lo permite, aún hasta se puede morir. Aún hasta se puede morir. El Señor mandaba unos vasitos y me decía, mira que hay muchas almas todavía que tienen que ser libres. Déjeme decirle que en estos últimos 5 años el diablo ha peleado por mi vida, pero el Señor me la ha guardado. Dios, a través de su palabra, dice, el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Así que es necesario que cada uno de nosotros comencemos y pensemos en lo que la palabra del Señor manifiesta. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos de pensar lo que dice la palabra del Señor. Dice allá en Hebreos 13:14, porque no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Cada uno de nosotros somos peregrinos en esta tierra. Vamos de pasada. Hoy estoy acá, mañana me pueden estar llevando al panteón. Porque así es la vida del hombre. Nosotros somos pasajeros. Y tenemos que mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación.
al considerar buenas vuestras obras. Que sea el Dios, que sea el amigo, el vecino, el hermano, el que hable cosas buenas de nosotros y no que nosotros digamos que nosotros somos buenos. Porque bueno es solamente Dios. Así que mis amados hermanos, que esta, hermanos, prueba no nos sorprenda. ¿Verdad? Las esposas tienen que estar sujetas a sus esposos. Los hermanos tienen que estar sujetos a sus pastores. Y así, escudriñando la palabra del Señor, nosotros vamos a encontrar y no nos tenemos que sorprender, como dice 4:12 del libro de Primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. No es cosa extraña. Cada uno de nosotros sabe que allá afuera andan cantidades de enfermedades. Y este cuerpo mortal, este cuerpo con nada se hincha. Este cuerpo a las 24 horas, por mucho que mi familia me ame, ya no me van a querer tener aquí. Así que en el Señor pensemos, gocémonos, porque somos participantes de una nueva vida. El Señor nos invita que cada uno de nosotros, como Él dice en su palabra, que ya no somos de este mundo. El mundo nos tiene que somos extraños. El mundo nos tiene que somos diferentes. Y claro que tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos porque Cristo nos ha libertado. Allá en el tiempo de Israel, el Señor hizo pasar aquel mal rojo. Abrió las aguas y el pueblo pasó en lo seco. Mire, hoy en este tiempo, de la misma manera, el Señor nos ha sacado de un mundo extraño, de un mundo contaminado, para que nosotros busquemos nueva vida. Por eso dijo el apóstol Pablo allá a los Corintios, 2 Corintios 5:17. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que esforcémonos, como le dijo, ¿verdad?, al profeta, y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo. Así que esforcémonos, hermanos, a ser mejor que ayer. Y pensemos, mis amados hermanos y amigos, que la vida del hombre es como la flor del campo. Que hoy somos y mañana solamente quedamos en el recuerdo de nuestros seres queridos. Mis hermanos en el Señor, me gozo, ¿verdad?, al ver que el Señor de los cielos nos ha preservado la vida y nos ha dado la oportunidad de usar estas plataformas, ¿verdad?, estas tecnologías. Espero en el Señor que algunos, ¿verdad?, que no pudieron tener la oportunidad de ver en vivo este mensaje, puedan ver la plataforma de YouTube y se puedan suscribir para continuar escudriñando y escuchando la palabra del Señor. Quiero decirles, mis amados hermanos, que los ojos de Dios están abiertos y los oídos están atentos a sus oraciones. Dios escucha las oraciones. Dios escucha las oraciones. Si hay algún amigo que está siendo atormentado por esta pandemia, déjeme decirle algo. Número 1, aléjese de las noticias y acérquese a leer la palabra del Señor. Sométase a Dios, porque lo que ha de pasar va a pasar. Y solamente el Dios de los cielos lo puede guardar. Dios bendiga a los hermanos que han salido de esta crisis y que van a seguir saliendo y que se van a seguir adelantando. Claro que se van a seguir adelantando. La palabra del Señor dice que la hoja está puesta y el Señor está recogiendo su trigo. Pero como vuelvo a decir por tercera vez, el problema no es morir. El problema es morir sin Cristo o morir fingiendo que estamos con Cristo. Así que, mis amados hermanos,
Que la paz de Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones y que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob bendiga siempre a cada uno de vosotros y que esta palabra llegue hasta lo más último de la tierra y que penetre. Estamos en este lugar, usted puede compartir este mensaje y estamos en este lugar sirviéndole al Señor porque somos esclavos y estamos crucificados con Cristo. No lo hacemos por dinero. No lo hacemos porque tengamos tiempo. Lo hacemos porque somos agradecidos con el Señor. Así que me siento alegre en el Señor. Mando un saludo a toda la iglesia evangélica de la fe apostólica en Cristo Jesús, que se encuentra allá en los Estados Unidos, que se encuentra acá en El Salvador, a mis hermanos de la Iglesia Viva de Jesucristo, allá a mis hermanos, ¿verdad?, en Nicaragua. Que el Señor reconforte, ¿verdad?, a la esposa de nuestro hermano Guillermo Hernández. Que el Señor reconforte a todas esas viudas que están, hermanos, ¿verdad?, sufriendo esa soledad. Que el Dios de los cielos llegue hasta allá donde está la esposa de mi hermano Santiago Peña, la esposa de mi hermano Melvin Portillo. Allá donde está mi hermana Vitalina, allá en el Corral de Piedra. Que el Señor fortalezca. Si han habido más hermanos que se nos han adelantado, que el Señor fortalezca a esas viudas, esos viudos y esos huérfanos. Que el Señor prepare esa bendición material y espiritual para que continuemos este caminar y que continuemos pidiendo victoria. Déjeme decirle que voy a finalizar diciendo que yo soy testimonio del poder de Cristo. Yo soy testimonio del poder de Dios. Dios me ha preservado la vida para que yo pueda continuar sirviendo como un instrumento, para que yo pueda seguir hablando de la grandeza del Señor. Es precioso hablar del Señor. El tiempo no se siente, pero la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. Así que mando un mensaje a todos mis hermanos obispos del gobierno, hermanos de directiva, pastores, diáconos, ancianos, a nivel nacional e internacional que escuchan esta grabación, que sea el Dios de Israel el que nos fortalezca. Que si alguno de nosotros cae con cualquier enfermedad, confíe que la palabra del Señor dice en San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en ti, pedid todo lo que os quisiere y os será hecho. Es necesario que nosotros pidamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también debemos de pedir que se haga su voluntad, porque podemos tener fe, pero si es voluntad de Dios llevarnos, nos vamos adelante. Así que con estas palabras glorifico al Señor y que la paz de Dios more en cada uno de vuestros corazones, invitándole para el miércoles y el viernes para que continuemos glorificando al Señor y pidiéndole esa fortaleza. No le tengamos miedo al COVID-19, tengámosle miedo al pecado y apartémonos de él en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús me los bendiga a todos.